El 6 de septiembre del año 2007, aquí en el programa de la noche, un desmovilizado de la FARC denominado alias Rafael insinuó que el exdiputado Sigifredo López, para ese entonces secuestrado, podría tener nexos con el grupo terrorista que lo privó de la libertad. Desde ese momento, para Colombia y para nuestra directora Claudia Gurizati, esta versión resultó inverosímil y muy difícil de creer. 4 años después de la entrevista inédita, será la justicia basada en las pruebas recopiladas por la Fiscalía la encargada de comprobar la veracidad del testimonio que no fue entregado el exguerrillero. ¿Qué habrá pasado con el diputado Sigifredo López? Si eran 12, ¿por qué 11 resultaron muertos? ¿Y cuál es lo que usted, mejor dicho, cuál es la versión que usted nos puede entregar de qué pudo haber pasado con Sigifredo? Eso sería hace raro a uno. ¿Por qué hay uno solo vivo? Si dieron la orden que lo fusilaran, ¿por qué tiene que aparecer uno vivo y los otros 11 muertos? Y dentro de la mentalidad, sí. Al no ser que él haya participado en el secuestro de ellos mismos. Uno no sabe porque como hay tantas cosas. Porque usted cree que hay personas de las instituciones, en este caso de los diputados que pudieron haber ayudado, que sean afines a la guerrilla. Eso hay de todo. Como todo, como en el ejército, como aquí hablando con usted, que aquí a más rato o mañana se dan cuenta quién era el que estuvo aquí hablando. La FARC mueve muchas cosas, porque la FARC, mejor dicho, eso es una mafia que ni Pablo Escobar yo creo que tuvo la plata que tiene la FARC, pues. Que ellos mueven, mejor dicho, ya estaban donde han habido, pero piezas llenas de plata, dólares. Entonces la FARC mueve de todo. Saludamos al señor Gustavo Adolfo Muñoz, él es director de la Fundación para Secuestrados La Nueva Esperanza y la persona que facilitó la reinserción del guerrillero que ustedes acaban de ver en esa entrevista, que hizo posible estos vínculos y por lo menos que dio a conocer a esta persona que dio esos primeros testimonios. Señor Gustavo Adolfo Muñoz, gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo cordial para Ángela, para el señor Hoyos y para Fabiola, que está aquí a mi lado, compartiendo, tratando de llegar a la verdad de toda esta problemática de los secuestrados de la Asamblea del Valle del Cauca. Sí. Le pregunto, señor Gustavo Adolfo Muñoz, ¿por qué razón usted participa en la desmovilización de este guerrillero? Y le pregunto si se le debe creer o no lo que dice o lo que dijo en esa oportunidad. Bueno, hay que recordar que para la época de la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, yo fui consejero nacional de paz en representación de la sociedad civil. Eso me daba la facultad de ayudarle al gobierno nacional de ese entonces a la facilitación y el desarrollo de los programas de desmovilización de miembros al margen de la ley, de estos grupos alzados en armas. Es así como para el año 2007 toma conmigo o toma contacto con la fundación el señor Reinaldo Valencia, quien era el jefe de extorsión y secuestro del bloque móvil Arturo Ruiz de las FARC, quien lleva a sus espaldas uno de los prontuarios como uno de los mayores secuestradores que ha tenido el país. Creo que tiene alrededor de 150 secuestros comprobados cometidos por él. Lo desmovilizo y dentro de las cosas que él cuenta, una vez está en la civilidad, es precisamente toda su participación desde el momento del secuestro en la Asamblea del Valle del Cauca en Cali. Sí. Él participó en el secuestro de manera activa, estuvo con los diputados durante algún tiempo, hasta que recibió él la orden de entregar a los diputados al Frente 29, y el Frente 29 a su vez los entrega finalmente al Frente 69 bajo el mando de alias Grillo, quien es el que finalmente ejecuta y fusila a
a toda la Asamblea del Valle del Cauca, menos a Sigifredo López. Sí. Él en su momento lo único que cuenta, como ustedes lo acaban de registrar ahí en ese momento del programa, él deja entrever, pero fíjate tú que nunca afirma que Sigifredo López fue. Él simplemente deja entrever que Sigifredo López puede llegar a ser un integrante o un miembro o una persona que colaboró activamente para que pudieran efectuar el secuestro señor Muñoz, los terroristas de las FARC con mayor facilidad. Sí, señor Muñoz, ahora le pregunto si es verdad que ese testigo que habló aquí en la noche se retractó de las acusaciones a Sigifredo López porque nunca le cumplieron una promesa, y la promesa era un viaje a Suecia. Sí, eso es cierto. Él justamente y coincidencialmente yo no volví a tener contacto con este señor hasta el mes de octubre del año pasado, cuando él sale en televisión dando unas declaraciones desde una cárcel, porque de pronto la ciudadanía merece saber que este señor pierde todos los beneficios a los que él tenía derecho porque volvió a reincidir en el delito. Él es capturado, entiendo, en Bogotá en fragancia, efectuando otro secuestro de una persona en Bogotá, de tal modo que es capturada, lo llevan a pagar su condena a una cárcel, al Barne en Tunja, y coincidencialmente Sigifredo López, que ha tenido siempre, desde el momento en que salió a la libertad, ese INRI social, digámoslo de alguna manera, todo el Valle del Cauca y todo Cali, en cócteles y entre bambalinas, siempre habían dicho o siempre habían sospechado que era muy extraño que Sigifredo López estuviera vivo. Eso es lo que había y eso era lo que se hablaba por debajo de las mesas. Ahora que salen estas pruebas y estas cosas, pues estoy viendo que esas mismas personas que alguna vez yo llegué a escuchar, que de pronto tenían sus dudas con el accionar de Sigifredo López, hoy en día se estén dando golpes de pecho. No estoy hablando, aclaro, de las familias de los diputados, sí, gente de la sociedad caleña. Pues, Gustavo. También entonces están dando golpes de pecho, aterrados, cuando ellos mismos eran una de las personas que dudaban de la transparencia y de la verdad que estaba rezando Sigifredo López. Gustavo, para irnos a comerciales, necesito una respuesta muy corta porque vamos a terminar este bloque. Y me responde por favor con un sí o con un no. ¿A usted la Fiscalía lo está buscando para ser parte de este proceso? No. Gustavo Adolfo Muñoz, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y por compartir sus opiniones tan importantes. Muchas gracias, señor. Con mucho gusto. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos seguiremos hablando de Sigifredo López, un hombre que fue víctima del secuestro y hoy está detenido por supuestamente ser cómplice de su mismo secuestro. Desde Washington, Julián Hoyos, hermano del diputado Jairo Hoyos Salcedo, asesinado y secuestrado por las FARC el 28 de julio de 2007. Julián, para despedirnos, le pregunto cuál es el deseo suyo con esta investigación que está realizando la Fiscalía y qué es lo que espera usted que se dé lo más pronto posible. Bueno, lo ideal para todo Colombia, primero que todo, es acabar con todos estos terroristas y tener claridad en este execrable crimen pues, que se cometió contra estos inocentes servidores públicos. Que se aclare, pero sin temores. Yo le reitero pues a las viudas que no estén defendiendo tácitamente a Sigifredo, no son las familias, sino por el contrario, que se aclare la verdad con mucha hombría, porque yo entiendo que de pronto ya les da temor que de pronto un guerrillero va y los mate, o vengan y lo maten a uno, pero eso es lo que hay que volver a recuperar de Colombia, el valor, la honestidad, la seriedad, de ir a declarar, ir a denunciar y que paguen verdaderamente los autores materiales y los autores intelectuales en este caso. Julián, desde Washington, muchas gracias por acompañarnos, por compartir sus opiniones con América Latina y desde luego con el programa La Noche. Muchas gracias.
A ustedes muy amables. Vamos a Colombia y vamos al departamento de Pasto, en el departamento de Nariño. Ángela María Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, secuestrado y asesinado por las FARC también el 28 de junio del año 2007. Ángela María, ¿cuál es su deseo para que en los próximos días se dé cuenta de lo que está pasando con Sigifredo López? ¿Qué es lo que usted más desea en este momento? Bueno, ya lo he dicho reiteradamente, quiero conocer los videos y las grabaciones telefónicas que tienen de Sigifredo. Queremos ver de la fuente directa, de primera fuente, lo que dicen estas grabaciones, lo que hay en este video, para poder aclarar lo que está sucediendo. No tengo ningún miedo, no estoy amenazada. No temo por mi vida, mi familia tampoco está amenazada, estoy actuando bajo toda libertad y sí quiero conocer la verdad de los hechos. Ángela María, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en la noche de NTN 24. Muchas gracias, Juan Pablo. Fabiola Perdomo de Cali. Fabiola, ¿usted ha tenido comunicación con la familia de Sigifredo en estos días, por lo menos en estas últimas 24 horas? Sí, Juan Pablo, en horas de la mañana tuve la oportunidad de hablar con Patricia, con su esposa, de escucharla, de sentir su dolor y de compartirlo, de darle una voz de solidaridad, de aliento en nombre de mi familia y de decirle que la estamos acompañando, que le haga extensivo a Sigifredo nuestro saludo y que no tenemos miedo. Nosotros no le tenemos miedo a las FARC, no se lo tuvimos cuando tenía a nuestros seres queridos apuntándole día a día con un fusil y le reclamábamos y le exigíamos la libertad y los condenamos públicamente por todo lo que hicieron, por todo lo que nos hicieron sufrir y por toda esta tragedia, menos en estos momentos. Nuestra posición es una posición netamente responsable y solidaria y llegó el momento de la solidaridad y de la justicia, pero una justicia con bases concretas, con argumentos, con pruebas que de verdad puedan devolvernos la tranquilidad a nosotros y a los colombianos en estos momentos tan necesarios. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir sus opiniones y sus sentimientos tan importantes, sobre todo en la situación actual que vive Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati y NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.